Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 96. Punto de vista de Arthur Lewin. Tessia estaba bien. Se observaron moretones en su piel suave y pálida. Afortunadamente, solo fueron heridas superficiales. Ella estaba bien. Parecía que estaba drogada con un anestésico para mantenerla inconsciente temporalmente. Sí, esto fue mejor. De esa manera, ella no tendría que estar despierta por todo esto. Ella no tendría que presenciar lo que estaba a punto de hacer. Sylvie, protege a Tess. Seré suficiente para manejarlo, aseguró a mi vínculo. Esto fue mi culpa. Fui un tonto por dejar que Lucas viviera tanto tiempo. Este mundo me había hecho suave. Mi cabeza continuó golpeando mientras caminaba hacia Lucas. Nada más importaba. Ahora no. No hasta que me encargue de la plaga. Quédate atrás. Lucas tartamudeó, una mirada enloquecida visible en sus ojos. Preparó un hechizo mientras se retiraba. Me pregunto si se habría dado cuenta de que sus hechizos de hecho estaban carcomiendo a su fuerza vital. No importaba. Lo mataría antes que él mismo. Lluvia infernal. Lanzó su hechizo cuando docenas de orbes en llamas se dispersaron y flotaron, creciendo cada vez más. Él continuó sonriendo locamente mientras su cuerpo se marchitaba visiblemente por la carga del hechizo. Las esferas rojas en llamas se volvieron azules mientras refinaba aún más su magia. Parecía que planeaba llevarme no solo a mí, sino a la mitad de la escuela con él. Papá, la voz preocupada de Sylvie hizo eco en mi mente. Está bien. Podría dejar que se suicidara con su propio hechizo en este momento, pero no se lo merecía. Sería una muerte demasiado misericordiosa para él. Lo necesitaba vivo, al menos hasta obtener algunas respuestas. Quería destruirlo instantáneamente, pero el ataque, todo el desastre, no pudo haber sido hecho solo por Lucas. Alguien tuvo que haber sobreexigido a la fuerza su núcleo de mana, hasta el punto de que incluso si no lo matara ahora, probablemente moriría solo. Lo que sea que haya tomado le permitió convertir su fuerza vital en mana, lo que le quitó la vitalidad. La extraña decoloración de su piel y las bestias de mana presentes era una coincidencia demasiado grande como para no asumir que tenía algo que ver con los Britras. Por la expresión de tu cara, parece que no sabes lo que va a suceder. ¿Crees que podrás salir vivo de esto? Siseo Lucas, babeando por el costado de su boca. Muere. Escupió, liberando su hechizo. Las docenas de orbes azules en llamas, cada una capaz de incendiar un edificio, se dispararon hacia mí como un cañón. Solté un suspiro crujiente y murmuré. Segunda fase. Despertar del dragón. Mi visión cambió a monocromo, los únicos colores que pude registrar fueron las partículas de mana. Absolute cero. El aire mismo pareció congelarse cuando una cortina de llamas blancas estalló a mi alrededor antes de que me bombardearan con el hechizo de Lucas. No me quedaba mucho tiempo en mi segunda fase antes del golpe de retroceso. Necesitaba respuestas antes de que eso sucediera. Cuando la nube de vapor y escombros comenzó a despejarse, pude distinguir la figura de Lucas, la expresión desquiciada en su rostro se limpió, reemplazada por una de total conmoción. Sé cómo es eso posible. No se suponía que fuera así. ¿Cómo puedes de repente usar la magia del atributo de hielo? Balbuceó, como si acabara de ver un fantasma. Sin descanso, Lucas comenzó a cantar otro hechizo, que sorprendentemente, por la cantidad de mana reunida en su mano derecha, era más poderoso que el anterior. Forma de creación. Lanza infernal. Era un tipo de hechizo que nunca había visto antes. Cuando el mana se congregó, se manifestó en una lanza partisana azul llameante. Lo que me sorprendió fue que las partículas de mana no habían formado simplemente la forma de una lanza, sino que parecían haberse transformado en una lanza ardiente real. Espero que sobrevivas a esto también. De esa manera, podrás ver cómo hago de tu preciosa princesa una verdadera mujer. Se burló, lanzando la lanza en llamas. Black Thunder. Disparé un rayo de electricidad condensado con la mano derecha, mientras atrapaba el eje de la lanza de Lucas con la izquierda. Mi brazo retrocedió por la fuerza cuando un silbido audible resonó en la nube de vapor que se levantó debido a la malla de fuego y hielo. ¡Ga! El aullido agudo de Lucas atravesó mis oídos. Mi brazo. Huele. Mi brazo. Él gritó. Continué caminando hacia Lucas que seguía manoseando en el espacio vacío donde su brazo izquierdo solía estar. Huite fire. Rugí, y mi mano izquierda se encendió en una llama de color perla. Estaba a menos de un pie de distancia de Lucas mientras él continuaba alejándose de mí. Profanar. Hacerla una mujer. Recité con los dientes apretados. Esto no es justo. Magia relámpago.
Eres un Q cuadra elemental. La voz de Lucas se apagó mientras miraba con incredulidad. Sus labios temblaban al notar mi brazo vestido de relámpago. Sí lo soy. El grito espeluznante de Lucas atravesó el aire cuando agarré su brazo restante. La llama que rodeaba mi mano izquierda comenzó a extenderse, congelando lentamente su brazo hacia las mismas moléculas. Apretando mi agarre, su brazo se hizo añicos como vidrios, mientras Lucas miraba los fragmentos desmoronados de lo que solía ser su brazo izquierdo. No, ¿cómo te atreves? Soy Lucas Wickes. Escupió mientras caía débilmente sobre su trasero, sus piernas alejándose de mí pateándolo a su espalda, me dirigió una mirada venenosa, desapareció cualquier rastro de cordura. Colocando mi pie sobre su pierna derecha, lo inmovilicé. Ya no era humano. No en este punto. Don Force. Ga. Lucas escupió un bocado de sangre, su pierna arrugada en un lío carmesí. Fragmentos de huesos destrozados salpicaron el charco rojo mientras se filtraba a través de las grietas en el suelo creadas por la mayor fuerza gravitacional de mi pie aumentado. Otro crujido de huesos se hizo eco a través de la atmósfera circundante, antes de que un agudo aullido de dolor siguiera rápidamente mientras le hacía lo mismo a su otra pierna. Justo como los Britra habían dejado a Alea, sin extremidades y muriendo lentamente, dentro de las profundidades de una mazmorra, era apropiado hacer lo mismo con alguien tan vil. Levantando a Lucas por el uniforme, le abofeteé la cara para llamar su atención. ¿Quién fue responsable de todo esto? Yo pregunté. Cuando sus ojos brillantes se encontraron con los míos, su expresión se transformó en un ceño fruncido antes de escupir sangre en mi cara. ¿Crees que recibirás algún tipo de respuesta de mi parte? Puah. Pero te diré esto. Ese tonto incompetente que llamas tu mejor amigo, se ha ido. Se lo llevaron a quién sabe dónde. Apuesto a que ya está muerto. Jaja, lo dejé caer al suelo. Estaba tan preocupado por Tessia que no se había registrado en mi mente el hecho de que Elijah también había quedado atrapado en todo esto. Levanté la mirada mientras escaneaba mi entorno, por primera vez desde que había llegado. Pude ver a los numerosos estudiantes y profesores mirándome con la inconfundible expresión de miedo. Sin embargo, de todas esas caras, Elijah realmente no se veía por ninguna parte. ¿A dónde llevaron a Elijah? Rugí, esperando que alguien, cualquiera, respondiera. Pasaron por allí, dijo una voz ronca. Era Clive. Señaló un extraño artilugio en forma de yunque que tenía una cantidad anormal de partículas de mana fluctuando dentro y alrededor. ¿Quién fue el que lo llevó? Un mago que se hacía llamar Draneeve, respondió Clive, levantándose. ¿Era un portal? ¿Fueron correctas mis sospechas? ¿El cerebro detrás de esto realmente vino del continente de Alacoya? No importa. Probablemente esté muerto, de todos modos. Y así será el resto de ustedes cuando regrese. Lucas rió mientras la sangre continuaba goteando de sus dos piernas lisiadas. Mirando a Lucas, un mago talentoso criado con la noción de que su valor solo se sumaba a su fuerza, que me estaba mirando sin culpa ni remordimiento por sus acciones y traición, no pude evitar compadecerlo. Casi. Lucas podría haber torturado y contaminado a Tessia si hubiera llegado demasiado tarde. Sus palabras anteriores todavía resonaban en mi mente, obsesionándome con imágenes de lo que podría haber sucedido si no hubiera llegado a tiempo. Puse mi pie entre sus piernas destrozadas en el único extremo que quedaba en su cuerpo además de su cabeza. El único lugar al que podría tener algún tipo de apego. ¿Qué estás haciendo? Su voz estaba teñida de un rastro de miedo. Lo miré a los ojos y respondí con lo que parecía apropiado. Tomar medidas para garantizar que su inmundicia no se extienda a la próxima generación. Sus ojos se abrieron ante la inminente realización mientras los trozos de sus brazos se agitaban. Abrió la boca para decir algo, pero que tu sufrimiento dure en tu próxima vida, recité con indiferencia. Don Force. Capítulo 97. Punto de vista de Arthur Lewin. El sello firme e impregnado de mana de mi pie contra la región pélvica de Lucas creó una cacofonía de huesos que se partían, carne quebrada y gravilla astillada, acompañada de un chillido estridente adormecedora de la mente. En este punto, Lucas, un cómplice responsable de tantos estragos y muerte. El que me llevó a este punto, ahora no era más que un cuerpo moribundo. Su boca era espumosa, con solo el blanco de sus ojos mostrándose, mientras continuamente murmuraba incoherentemente. Levanté la pierna del baño de sangre del que se atrevió a dañar a aquellos que me querían, y una vez más, me alegré de que Tess estuviera dormida ante todo esto. El desastre que había sucedido había terminado.
El perpetrador que había matado a 3 profesores y era responsable de la muerte de tantos más ahora resultó herido de muerte, muriendo lentamente. Sin embargo, nadie se regocijó. Todavía había miedo en los ojos de todos, excepto que, donde una vez se dirigió hacia Lucas, ahora se dirigió hacia mí. En medio de este silencio había una tensión palpable que irradiaba de todos los presentes, estudiantes y personal. Había pasado mucho tiempo desde que recibí miradas como estas. Entonces lo disfruté, enorgulleciéndome de mi fuerza dominante, pero ahora, solo un suspiro impotente escapó de mis labios. Un dolor punzante se extendió por todo mi cuerpo cuando fui revertido por la fuerza de la segunda fase. Mi cabello se acortó a medida que mi cabello largo, plateado y blanco volvió a cambiar a su tono castaño corto y castaño normal. Las runas que corrían por mis brazos y mi espalda se desvanecieron cuando mi visión volvió a la normalidad, aunque tensa. El retroceso me golpeó mucho menos esta vez que cuando me enfrenté al guardián Elderwood. Aunque yo no me desmaye, no había usado mi mana de manera muy eficiente. Mientras intentaba hacer una declaración, usé magia de gravedad que me tensó ya que, sin la ayuda de mi bestia, normalmente no podría usarla. Aún así, apenas pude evitar que mi cuerpo se cayera cuando levanté la mano para dar el golpe final, cuando un repentino ring perforador me interrumpió, atrayendo mi atención y la de todos los demás. La barrera teñida de rojo que rodeaba la escuela se hizo añicos desde arriba. Los fragmentos rotos de la barrera se agitaron, reflejando la vitalidad de la constelación Aurora, que estaba casi en plena floración, en el cielo nocturno. La academia manchada de sangre se convirtió instantáneamente en una escena de un cuento de hadas. Descendiendo entre la lluvia brillante de los fragmentos de barrera rotos había 3 figuras. Incluso antes de que pudiera distinguir sus identidades, la presión aterradora que irradiaban me dijo exactamente quiénes eran. Las lanzas. Allí, un jadeo tenso y gorgoteado escapó de Lucas. Con mi atención centrada en las lanzas, no me di cuenta de que había ganado suficiente conciencia para hablar. Mirando hacia abajo, noté que los ojos de Lucas estaban fijos en donde estaban las lanzas. Volvió a hablar, esta vez más claramente. Hermano. Antes de que pudiera reaccionar a lo que había dicho, una repentina oleada de luz me golpeó en el pecho, arrojándome directamente al campanario con tanta fuerza que atravesé la pared impuesta por el mana, enterrada debajo de los escombros. Vomitando sangre, y lo que se sentía como mis intestinos, intenté sacarme, pero sentí como si todo mi cuerpo estuviera pegado a la pared. Confundido y desorientado, intenté distinguir, con mi visión borrosa, el que lanzó el hechizo. Fue una de las lanzas. No pude distinguir mucho más que su figura indistinta a través de mis ojos desenfocados, pero antes de que pudiera disparar otra vez, vi a Sylvie desatando una ráfaga de fuego contra él. Sylvie, no. No puedes luchar contra ellos, la llamé, mi voz sonaba débil incluso en mi cabeza, pero ya era demasiado tarde. Bloqueó la explosión como si fuera una bola de juguete antes de que una de las otras lanzas atrapara a Sylvie en una cúpula de hielo. A pesar de que cada hueso de mi cuerpo se sentía como si fuera cortado a la mitad y mi cabeza se sentía como si hubiera sido perforada repetidamente, pude entender un poco más lo que estaba sucediendo. Por su figura modestamente curva y su largo cabello blanco, la lanza que había atrapado a Sylvie en la jaula de hielo era femenina, y por lo que parecía, Sylvie no pudo romperla ni derretirla. A pesar de la posición en la que estaba, no pude evitar sentirme aliviado de que solo hubiera sido enjaulada. Es seguro como un infierno vencer las otras opciones que la lanzas podría haber elegido. Mientras tanto, la lanza que me había atacado se arrodilló junto a Lucas. Parecía ser bastante joven, quizá en sus 20s, y al mirarlo de cerca, desde la nariz recta y de puente alto hasta los ojos estrechos, se parecía mucho a Lucas. El último, mucho más viejo, lanza no perdió el tiempo para reunir y organizar a los estudiantes y profesores restantes. Ya estaba entrevistando a algunos de los estudiantes, asintiendo con la cabeza en respuesta a ellos y volviendo la cabeza para mirarme. Ya fuera por la forma en que estaba desorientado, o de lo preocupado que estaba por Sylvie, se me tomó hasta ahora para reconstruir todo junto. Lucas había llamado hermano a la lanza que me atacó antes de que pudiera maldecir mi mala suerte, la lanza que solo podía asumir que es el hermano de Lucas irrumpió hacia mí cuando su cuerpo lanzó un torrente de rayos amarillos. La muerte no es suficiente para ti. Hacer algo tan atroz a un Wikes, a mi hermano no habló en voz alta, de hecho, casi sonaba tranquilo, pero su voz tenía una claridad alarmante que parecía haber hablado directamente en mi oído. Una tormenta de electricidad lo envolvió, bailando como cobras inquietas que ansiaban ser liberadas mientras se dirigía hacia mí.
Intenté mover mi cuerpo, pero después de algunas luchas desesperadas, me di cuenta de que había sido esencialmente crucificado contra la pared por lo que parecía ser electromagnetismo. A pesar de la situación, no pude evitar alabar la cantidad de control que tenía sobre los rayos. Para él, no había necesidad de concentrarse en manipular el mana en un rayo como tenía que hacerlo. El relámpago simplemente se inclinó y bailó a su voluntad como si fuera otra extremidad de su cuerpo. Dirigiendo mi mirada hacia Sylvie, que todavía estaba tratando desesperadamente de escapar de la jaula de hielo, y de vuelta a la lanza, vestido con un rayo, finalmente me di cuenta de lo que eran capaces los magos de núcleo blanco. Byron, no debes ponerle una mano encima, ordenó el viejo lanza cuando terminó de hablar con uno de los profesores. ¿Ah? Byron volvió la cabeza sobre el hombro para mirar hacia atrás. Ese chico atormentó y humilló a mi hermano antes de matarlo, Alfred, ¿y tú dices que no debo hacerle daño? ¿Deseas ir también en mi contra? Las bobinas de rayos que rodeaban a Byron se espesaron, destruyendo todo lo que tocaban. El chico fue quien salvó a todos aquí de tu hermano. ¿Y desde cuándo te crecieron suficiente vello en tus bolas para pensar que podrías desafiarme? Escupió el hombre llamado Alfred. Aproveché esta oportunidad para intentar volver a la segunda fase, con la esperanza de reunir suficiente fuerza para escapar al menos, pero fue inútil. Mi cuerpo ni siquiera era capaz de reunir mana en este momento. Volviendo mi atención a los dos lanzas, me di cuenta de que Byron estaba visiblemente confundido. Aún así, ya sea por su orgullo o por su duda, decidió persistir. No me pruebes, Alfred. No estoy de humor para participar en tu locura. Mi hermano murió en mis brazos, es solo que hago lo que su asesino le hizo. Él giró la cabeza y me miró con puro veneno en los ojos. Byron comenzó a dirigirse hacia mí nuevamente cuando, de repente, dos caballeros negros como el carbón se levantaron del suelo junto a él y lo inmovilizaron. Alfred. Byron rugió mientras luchaba por agarrar a los dos caballeros que no parecían afectados por los rayos que lo rodeaban. Byron desató de repente una onda expansiva, derribando a los dos caballeros de piedra antes de atacar hacia Alfred, un rayo manifestado alrededor de su mano aplanada, convirtiéndolo en una lanza crepitante. Alfred ya había convertido todo su brazo derecho en un guantelete de lava endurecida, pero justo cuando los dos estaban a punto de intercambiar golpes, una lanza apareció entre ellos. Suficiente al instante, tanto Byron como Alfred quedaron atrapados hasta el cuello en un ataúd de hielo. No hubo una disminución gradual de la temperatura del aire o del agua en la atmósfera para desencadenar el proceso de congelación. El espacio alrededor de las dos lanzas simplemente se congeló, y a pesar del guante de lava que rodea el brazo derecho de Alfred, el hielo ni siquiera silbó o hizo vapor. Byron, no eres tú quien puede tomar esta decisión. Depende del consejo determinar qué hacer con el niño y el dragón, dijo, sin un toque de emoción en su voz, en la medida en que Catelyn de repente parecía ser la protagonista de una telenovela en comparación. Incluso mientras miraba a mi dragón de obsidiana gigante, no había emoción. Ella la consideraba como algo parecido a un poste de luz. Suponiendo que los dos se habían enfriado, la mujer lanza disipó el ataúd de hielo, cuando Byron de repente se dio la vuelta y disparó una bala de relámpago directamente hacia mí, pero fue inmediatamente bloqueada por una pared de hielo conjurada con un movimiento rápido de su mano. Con fluidez, la lanza femenina giró su brazo hacia el cuello de Byron, durante el cual una delgada espada de hielo se manifestó en su mano, dibujando un arca crujiente mientras cortaba su cuello. Solo lo suficientemente profundo como para extraer sangre, mientras mantenía su espada presionada contra la garganta de Byron. La insubordinación no será tolerada, dijo ella mientras el hielo se extendía lentamente desde la punta de su espada hasta su cuello. En este momento, ya había renunciado a escapar. Si había pensado que pasar a la segunda fase me daba la oportunidad de escapar, rescindí esa declaración mientras veía a la mujer lanza manejar a los otros dos con una velocidad espantosa. Byron finalmente cedió, sin perder la oportunidad de darme una mirada más mortal. No mentiré, podría haberle guiñado un ojo. Después de menos de una hora, las lanzas habían reunido suficiente información de los testigos para reconstruir lo que había sucedido exactamente. Esto me otorgó el privilegio de ser graciosamente no magnetizado por Byron y, en cambio, tener mis piernas y brazos encadenados con esposas de hielo. En ese momento, tuve la oportunidad de decirle que el dragón era mi vínculo, lo cual, por primera vez desde que la vio, tuvo un cambio de expresión, un ligero aumento en la frente izquierda. Ella liberó a Sylvie de la jaula tan pronto como se transformó nuevamente en su forma de zorro en miniatura y también fue encadenada a mis grilletes.
Después de dejarme, custodiado por uno de los caballeros convocados de Olfred, Byron y la mujer lanza trabajaron para destruir completamente la barrera, mientras la Lanzas Mayor reunía a todos los estudiantes y profesores con la ayuda de sus otros 10 caballeros convocados. No pude evitar admirar la barrera que cubría la escuela. Estaba muy bien diseñado, ya que permitía el acceso, pero impedía que todos volvieran a salir. Además, las lanzas tuvieron que romper la barrera primero, lo que significaba que probablemente tenía una restricción sobre quién podía entrar. Tessia, así como todos los demás cautivos, todavía estaban inconscientes durante toda la prueba. Finalmente, después de que los dos destruyeron por completo la barrera, un equipo de magos enviados por el gremio de aventureros y el gremio de magos se apresuraron a la escena, curando rápidamente a todos los que necesitaban atención inmediata y llevando a todos los que habían sido heridos a una instalación médica. Fue un caos. Sollozantes familias de los estudiantes involucrados, personas que parecían reporteros garabateando furiosamente en sus cuadernos, y ruidosos espectadores se reunieron alrededor de la puerta principal de la academia, con la esperanza de ver mejor lo que había sucedido. Afortunadamente, los dos gremios habían tomado medidas de precaución para asegurarse de que nadie se acercara demasiado a la academia en algún momento. Se erigieron puertas en todo el campus para evitar que alguien entrara, ya que los guardias uniformados estaban estacionados cada poco metro más o menos. Obligado a quedarme atrás hasta que se dieran más instrucciones, me aseguré de mantenerme cerca de la mujer lanzas para que Byron no tuviera forma de lanzarme otro ataque rápido. Arthur. Giro la cabeza para encontrar la fuente de la voz familiar. Después de unos momentos de mirar alrededor, encontré a mi familia saludando desde detrás de las puertas. Incluso desde esta distancia, la expresión de preocupación estaba visiblemente grabada en los rostros de mis padres, cuando mi padre incluso trató de saltar por encima de la puerta, solo para que uno de los guardias la detuviera. Me di cuenta de que mi hermana había estado llorando mientras se aferraba a la manga de mi madre. Junto a ella estaban Vincent y Tabitha que, al parecer, estaban buscando a su hija. ¿Se me permite hablar con mi familia? Le pregunté a la mujer lanza, mi voz salió mucho más débil de lo que esperaba. Byron respondió de inmediato. Después de lo que le hiciste a mi hermano, ¿crees que tienes derecho a hacer solicitudes como chico? Te llevaré con tu familia, interrumpió Alfred. No tenía la fuerza o la libertad en mis extremidades para caminar correctamente, por lo que la convocatoria de Alfred tuvo que llevarme allí. Ser sostenido sobre el hombro como un saco de arroz no era exactamente la forma en que quería aparecer frente a las multitudes de personas presentes, pero no estaba en posición de decir lo contrario. El caballero convocado me decepcionó sorprendentemente amable frente a mi familia. Alfred se paró detrás de mí, dándome la espalda. Si lo hizo por cortesía o por precaución de que Byron podría dispararnos a ambos desde atrás, francamente no necesitaba saberlo. Hubo un momento tenso de silencio mientras me miraban, incapaces de encontrar las palabras correctas. Echando un vistazo a mi cuerpo, maldije por lo bajo. Tenía sangre seca alrededor de mi boca y ropa desde que vomité sangre, y mis dos pies estaban teñidos de rojo carmesí. Mi ropa estaba hecha jirones y estaba tan pálido como me sentía. En general, parecía un vampiro sin hogar que acababa de festejar con alguien y luego procedió a bailar en su charco de sangre. Hola mamá. Hola papá. Hola, ella traté de sonreír, pero eso pareció preocuparlos aún más. Arthur, mi bebé, ¿estás bien? Mi madre extendió su brazo a través de la cerca y yo la agarré de la mano. Hijo, ¿qué pasó allí? Preguntó mi padre, la preocupación se arrugó en sus cejas fruncidas. Estoy bien, mamá. He visto días mejores, pero estaré bien con un poco de descanso. Incluso yo mismo no lo sé todo, papá sacudí mi cabeza, apretando mi agarre en la mano de mi madre asegurándole a ella. Dirigí mi mirada a ella, que todavía me miraba con una expresión que todavía parecía decidir si estar enojada, triste o aliviada. ¿Por qué estás esposado? Mi padre volvió a hablar, sus ojos en los grilletes transparentes que unían mis pies y manos. No supe cómo responder. No quería simplemente decirles que había matado a alguien y que probablemente estaría bajo investigación. Mi padre podría entenderlo, pero no quería tener que decirlo delante de madre y ella. Mientras buscaba las palabras para explicar adecuadamente, noté que la mujer lanza se acercaba con un pergamino abierto en sus manos. Me puse de pie torpemente debido a los grilletes que unían mis pies para enfrentar a la mujer lanza. Sin hacer contacto visual, comenzó a leer el pergamino. Arthur Lewin, hijo de Reynolds y Alice Lewin.
El Consejo ha decretado esto, debido a sus acciones recientes de violencia excesiva y el círculo no concluyente en las circunstancias involucradas, su núcleo de mana será restringido, su título de mago será despojado y será encarcelado hasta que se dicte un juicio adicional. El sonido arrugado mientras enrollaba el pergamino de comunicación hizo eco en mi mente, claramente audible a pesar de la multitud que se reunió alrededor de mí. Finalmente levantó la vista para encontrarse con mi mirada. Llevado a cabo inmediatamente. Libro 5, Convergencia. Capítulo 98. Punto de vista de Arthur Lewin. Arthur Lewin, hijo de Reynolds y Alice Lewin. El Consejo ha decretado eso, debido a sus acciones recientes de violencia excesiva y el círculo no concluyente en las circunstancias involucradas, su núcleo de mana será restringido, su título de mago será despojado y será encarcelado hasta que se dicte un juicio adicional llevado a cabo inmediatamente. Seguido de esas palabras de la boca de la lanza femenina, hubo 3 reacciones distintas de las personas que me rodeaban. La primera reacción fue hecha por el curiosamente ignorante. Me miraron con expresión de perplejidad, estudiando mi apariencia mientras intentaban adaptarme al edicto que había sido leído en voz alta por la lanza femenina. Circunstancias no concluyentes. Violencia excesiva. Pude sentir su cauteloso escepticismo mientras trataban silenciosamente de descubrir cómo un niño, que apenas era un adolescente, podía hacer que el propio consejo emitiera el veredicto en lugar del gobernador de la ciudad. La segunda reacción fue hecha por los rostros siempre tontos de la multitud que todo lo acepta. Aquellos que adoraron ciegamente al consejo, así como a todas las formas de autoridad superior. Tomaron las palabras escritas en el artefacto de comunicación como la verdad de Dios y me miraron con ojos de condena. Sus susurros incluso se podían escuchar desde donde estaba parado mientras sus ojos se estrechaban en una mirada desdeñosa, creyendo que de alguna manera era responsable de todo lo que había sucedido dentro de la academia. La tercera reacción fue una que pensé que solo recibiría de mi familia. No. Para mi sorpresa, los estudiantes y la facultad que estuvieron involucrados en el incidente, aquellos que tenían la fuerza para hablar aún, todos gritaron en protesta. Como mi familia era la más cercana, podía escucharlos con mayor claridad. En cárcel, su señoría, debe haber algún tipo de error, mi madre expresó desde detrás de la valla. Sí, estoy seguro de que hay una explicación para todo esto. Mi hijo, nunca debe haber una explicación para todo esto, corrigió mi padre, sabiendo perfectamente de lo que era capaz. Hubo otros gritos de protesta. Algunos de los estudiantes que reconocí, así como de aquellos que simplemente decían la verdad. Todos los cuales fueron ignorados por la lanza femenina. Esto no tiene sentido. ¿Cómo te atreves a castigar al que realmente hizo algo bueno? Si no fuera por Arthur, a las lanzas no les habría quedado nadie para salvar. Giré mi cabeza hacia la fuente de la voz. Para mi sorpresa, fue Kathleen Glider. Ella marchaba en mi dirección con furia desenfrenada en sus ojos. Una expresión que no había visto ni esperado de ella. Me ocuparé de que mi madre y mi padre rescindan este decreto de inmediato. Tu padre y tu madre fueron los que, junto con el rey y la reina Grace Saunders, votaron a favor de este juicio, interrumpió la lanza de inmediato. Si bien sus palabras fueron respetuosas, su expresión y tono solo podían describirse como indiferentes y groseros. Antes de que Kathleen pudiera acercarse, su hermano la detuvo. No podía escuchar lo que le había dicho, pero la princesa finalmente cedió, con la cara aún roja y el cuerpo temblando. Sabía que no importaba cuánto intentara razonar con la lanza femenina, ella no me escucharía. Dejarme ir no fue su decisión. ¿Puedo hablar con mi familia una última vez antes de que me lleves? Pregunté, mi voz salió más hosca de lo que había deseado. Después de recibir un breve asentimiento de la lanza femenina, regresó a donde mis padres estaban apoyados contra la cerca. Por unos segundos, nos miramos el uno al otro, sin saber cómo comenzar. No se vean tan tristes. Las cosas mejorarán después de que este malentendido se aclare. Solté una amplia sonrisa, esperando enmascarar mi incertidumbre. Tenía aliados dentro del consejo, pero había demasiados factores desconocidos en el trabajo aquí. No estaba tan preocupado por mí como por Sylvie. Tener un dragón vivo en nuestro continente no era un asunto que se pudiera evitar. Mi fachada debe haber fallado cuando me estaba concentrando en mis pensamientos. Las expresiones de mis padres cambiaron cuando ambos me miraron, con los ojos muy abiertos y asustados. Tú honestamente no tienes idea si podrás volver con nosotros, ¿verdad?
No podía mirar a los ojos de mi madre mientras tartamudeaba, su voz goteaba de preocupación. Yo, en cambio, me concentré en su mano, sus dedos estaban mortalmente pálidos y sus uñas rojas por lo fuerte que estaba apretando la cerca de hierro. Hermano, no vas a ir a ninguna parte, ¿verdad? Todo esto es una broma, ¿verdad? ¿Verdad? El rostro de ella era de un pálido tono carmesí y me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible para evitar sollozar. Me arrodillé para poder estar a la altura de mi hermana. Mientras estudiaba su rostro infantil, apenas podía creer que ya tenía 10 años. Uno de mis mayores remordimientos fue no poder estar a su lado mientras crecía. Conocí a mi hermana por primera vez cuando tenía 4 años, e incluso después de eso, solo estuve con ella durante semanas. Mientras la miraba, solo podía esperar que la próxima vez que la viera no fuera cuando era una adolescente o una adulta. Volví a levantarme, apartando la mirada de ella, cuya cara había estado tan tensa que sus labios estaban casi blancos. Definitivamente regresaré a casa. Me di la vuelta justo a tiempo para que mis ojos se humedecieran sin su aviso. La lanza llamada Olfred conjuró un caballero de piedra debajo de mí, levantándome cuando la lanza femenina me separó de Sylvie, llevándola en una esfera de hielo conjurado. Se nos acercó la lanza Byron llevando el cadáver envuelto de su hermano menor fallecido, mientras su mirada continuaba atravesándome con puro veneno. Así, nos fuimos. Byron informó a los demás que se desviaría a la casa de su familia para entregar el cuerpo de Lucas para un funeral apropiado. No estaba seguro si convertirse en un mago de núcleo blanco venía con la capacidad de volar, pero las 3 lanzas eran capaces de volar sin la necesidad de invocar ningún hechizo, incluido el caballero conjurado que me llevaba. Mis ojos se quedaron fijos en la Academia Xirus a medida que se hacía cada vez más pequeña cuanto más volamos. El lugar en sí no significaba mucho para mí, pero mi tiempo en la escuela dentro de la ciudad flotante de Xirus había sido uno como un mago estudiante ordinario. Entonces me consideraban superdotado, pero todavía era solo un estudiante. A medida que aumentaba la distancia entre la academia y yo, tuve la idea de que estaba dejando atrás mi vida como estudiante ordinario. Viajamos sin palabras por el cielo ya que todos los intentos de iniciar una conversación habían sido derribados. A pesar de lo gentiles que fueron en la forma en que me trataron, para ellos todavía era un prisionero que esperaba ser juzgado. Papá, ¿qué nos va a pasar? Sylvie expresó en mi cabeza. No estoy seguro, Sylph. Sin embargo, no te preocupes. Estaremos bien, le aseguré. Incluso sin que ella respondiera, pude sentir las emociones que estaba sintiendo. Incertidumbre, miedo, confusión. Era imposible decir exactamente qué tan lejos habíamos viajado hacia el sur, ya que todo lo que podía ver debajo de nosotros eran las grandes montañas que dividían el continente de Dikaten por la mitad. Deberíamos parar aquí por la noche. La lanza femenina descendió a las montañas cuando Lance Olfred y el caballero de piedra que me llevaba me siguieron poco después. Aterrizamos en un pequeño claro en el borde de las grandes montañas frente a los claros bestia. Todavía estaba encadenado, así que me senté apoyado contra un árbol, mirando a Olfred levantar un campamento de la tierra. Quédate quieto, Arthur Lewin. Sin esperar a que respondiera, la lanza femenina sujetó un artefacto sobre mi esternón. Al instante, sentí que el mana se drenaba de mi núcleo cuando el dispositivo se hundió más profundamente en mi piel. Mi magia no me ayudará a escapar de ustedes, así que ¿por qué la repentina precaución? Pregunté con los dientes apretados. La sensación de que tu mana estaba contenido por la fuerza no era agradable. Hay otras formas en que puedes causar problemas, respondió ella brevemente antes de tomar a Sylvie dormida y retirarse a una de las chozas de piedra que Olfred había conjurado. ¿Cómo podría? Incluso murmuré por lo bajo, molesto. Es porque estamos tan cerca de los claros bestia. Giré mi cabeza hacia Olfred, quien se sentó en el suelo a mi lado mientras dejaba escapar un suspiro. Ustedes son las lanzas, sin embargo. ¿Estás diciendo que hay bestias de mana que ni siquiera ustedes son capaces de vencer? Pregunté, un poco desconcertado por su enfoque. No he conocido a ninguno hasta ahora, pero los claros bestia guardan muchos misterios que incluso las lanzas deben tener en cuenta, especialmente de noche, cuando las bestias más poderosas deambulan. A pesar de nuestros poderes, muchacho, todavía somos humanos, así que aún podemos morir. Con todos los eventos extraños que suceden en estos días, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso. Hubo un breve silencio que solo fue acompañado por los vientos aulladores. ¿Qué estoy haciendo, diciéndole todo esto a un niño pequeño? Suspiró. Solo sacudí mi cabeza.
Probablemente porque has estado atrapado en una compañía miserable durante los últimos días. Me sorprendió cuando el viejo de la lanza estalló en un ataque de risa. Tienes razón en eso, chico. Déjame decirte que pasar tiempo con Barai y Barion juntos es más inductor de estrés que cualquier bestia de clase SS con la que he luchado Barai. Así que ese era el nombre de la lanza femenina. Déjame preguntarte esto, chico. Tengo curiosidad por saber cómo te convertiste en un mago tan capaz a tu corta edad. ¿Cómo sabes que soy capaz? Nunca me has visto pelear, desafié. Escuché a Byron contarme sobre su hermano menor, al que mataste. También había recopilado historias de los estudiantes mientras ayudaba a algunos de ellos en ese momento, respondió, con una mirada curiosa representada en su rostro envejecido mientras me estudiaba. Pasamos un poco más de tiempo hablando entre nosotros, pero, aunque Alfred parecía amable, también era muy cauteloso. No pude extraer ningún tipo de información de él, excepto las que pude averiguar por mi cuenta. Conversó profesionalmente sin revelar nada crucial, como lo hice yo. A pesar de nuestro pequeño baile de complejidad social en forma de conversación educada, hubo una sutil tensión entre nosotros mientras tejía mis preguntas en bromas. Nos pusimos de puntillas unos a otros con nuestras palabras ligeras mientras intentábamos, al menos, obtener pistas para satisfacer nuestra curiosidad. Después de una hora de esfuerzo infructuoso en ambos lados, Alfred sugirió que durmiera un poco, como se esperaba de las lanzas. Si bien Alfred no era tan distante como los demás, en cierto modo era más misterioso. Alfred no había sido tan amable de hacerme una choza de piedra como lo hizo para él y Barai. Sin un refugio y la protección del mana, los fuertes vientos enviaron escalofríos por todo mi cuerpo, haciéndome lo más pequeño posible mientras estaba acurrucado contra el árbol. Debo haberme quedado dormido en algún momento porque me despertaron bruscamente cuando un caballero de piedra me recogió como un saco de arroz. Hola, mejor amigo, le di unas palmaditas al golem conjurado con indiferencia mientras me llevaban de vuelta al aire. Sylph, ¿cómo te va? Le pregunté a mi vínculo. Estoy bien, papá. Sin embargo, se siente un poco cargado aquí, pero es cómodo, respondió Sylph. Sus emociones estaban vinculadas con las mías, así que tuve cuidado de asegurarme de no perder ninguna de las preocupaciones que sentía por accidente. No estaba tan preocupado por lo que el consejo me haría. Era mi vínculo Asura lo que me preocupaba. Mientras sobrevolamos los claros bestia, me di cuenta de cuán grande era nuestro continente. El terreno diverso de las bestias de mana nunca terminó. Nosotros pasamos a través de desiertos, praderas, montañas nevadas y cañones rocosos. No fue una o dos veces que vi una bestia de mana lo suficientemente grande como para ser vista claramente desde donde estábamos volando. Alfred y Barai liberaron constantemente una oleada de intenciones asesinas, alejando a todas las bestias de mana dentro de nuestra vecindad. Aún así, hubo más de un par de veces que tomamos un desvío mientras las dos lanzas retiraron sus auras. No pude evitar pensar que Barai me había puesto el artefacto de restricción de mana para no atraer deliberadamente la atención de bestias de mana peligrosas y territoriales. Tenía que felicitarla, ya que eso era algo que probablemente haría para escapar. Sin embargo, tenía curiosidad por saber si tenía la capacidad de sobrevivir en lo tan profundo del claro bestia o no. Mi debate interno no duró mucho ya que Barai se detuvo de repente. Sacó el pergamino de comunicación que había usado para leer las sentencias del consejo antes de mirar cuidadosamente a su alrededor. Estamos aquí, dijo. Miré a mi alrededor en el cielo, pero era obvio que lo único que nos rodeaba eran las aves lo suficientemente tontas como para aventurarse cerca de los humanos voladores. Justo cuando estaba a punto de decir lo que pensaba, Barai levantó la mano como si estuviera buscando algo en el aire. Con un suave clic, el cielo se partió para revelar una escalera de metal. Alfred dejó escapar una sonrisa al ver mi boca abierta. Bienvenido al castillo flotante del consejo. Capítulo 99. Mis ojos permanecieron fijos en la escalera de hierro envejecida con abolladuras y óxido, hasta que el rugido de las bestias de mana debajo de mí me sacó de mi aturdimiento. Parece que algunas de las bestias de mana más entusiastas han sentido el castillo. Deberíamos apurarnos si no queremos problemas innecesarios, expresó Alfred a nadie en particular. Mirando hacia abajo desde el cielo, pudimos distinguir levemente los movimientos sutiles de algunas enormes bestias de mana que estaban envueltas en el denso grupo de árboles. Respondió Barai, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, sino simplemente aceptando su punto.
El caballero de piedra, que me había echado sobre su hombro, suavemente me bajó a la base del tramo de escaleras antes de desmoronarse en la arena y reconstruirse en una capa, mientras se abrochaba alrededor del hombro de Alfred. Los enanos siempre llevamos un poco de tierra donde quiera que vayamos. Alfred me guiñó un ojo al notar mi expresión de sorpresa. La puerta se cerró detrás de nosotros, y aunque pensé que estaríamos rodeados de oscuridad, una sustancia similar al musgo que cubría las paredes comenzó a brillar con una suave luz azul. Barai disipó las esposas de hielo que me unían las piernas para poder caminar por mi cuenta y tomar la iniciativa mientras Alfred nos seguía de cerca. Debimos haber caminado durante al menos una hora por el tramo de escaleras aparentemente interminable cuando expresé mi frustración. ¿No hay forma más rápida de subir esta cantidad absurda de escaleras? Suspiré. Mi cuerpo podría ser más fuerte que la mayoría de los humanos, incluso sin mi núcleo de mana debido al proceso de asimilación que había pasado, pero todavía estaba cada vez más impaciente en el tiempo perdido. La magia no se puede utilizar en todas las entradas, respondió Barai de inmediato, con un toque de impaciencia en su voz ya fría. Solté otra respiración profunda y seguí caminando en silencio. Al echar un vistazo a mi vínculo, como era de esperar, Sylvie estaba durmiendo mucho más de lo habitual debido a su reciente transformación a su forma draconiana. Winsome me había explicado sobre las diferentes formas que los Asuras podía utilizar dependiendo de la situación, pero nunca supe cuánto le costó a Sylvie liberar su forma draconiana. Sin embargo, no se pudo evitar, ya que Sylvie era básicamente una recién nacida a los ojos de las deidades que podían vivir por lo que solo puedo imaginar miles de años, si no más. Perdido en mis pensamientos, no me había dado cuenta de que Barai se había detenido. Dejé escapar un gruñido de sorpresa cuando choqué con ella. La lanza femenina era un poco más alta que yo, pero yo estaba un paso por debajo de ella, por lo que mi cara solo le había golpeado la espalda. Sin embargo, mis brazos estaban esposados frente a mí y habían golpeado un lugar un poco más íntimo. No había pensado mucho en eso, pero para mi sorpresa, Barai reaccionó de una manera que no hubiera esperado. Ella dejó escapar un chillido bastante afeminado mientras saltaba hacia adelante. Girándose para mirarme, pude ver su cara destellar de vergüenza y sorpresa antes de contorsionarse inmediatamente en un resplandor temible que podría empapar a alguien en sudor frío. Reponiéndose, se dio la vuelta y colocó su mano al final de la escalera antes de murmurar suavemente: «Estamos aquí». Mirando detrás de mí, Alfred solo dio una sonrisa divertida antes de encogerse de hombros y empujarme hacia adelante. Una luz deslumbrante se filtró a través de la grieta de la pared que se había separado. Cuando mis ojos se ajustaron, finalmente pude distinguir lo que estaba por delante. Un corredor brillantemente iluminado con un techo arqueado que se extendía desde donde estábamos, paredes cubiertas con diseños misteriosos tallados en cada faceta y esquina visibles. Las runas grabadas hicieron que el corredor pareciera más un monumento grabado con los nombres de los fallecidos que una decoración lujosa. Cada grabado y diseño parecían tener un propósito y un significado. Había simples candelabros colgados del techo a pocos metros de distancia, pero mientras el pasillo estaba brillantemente iluminado, la luz blanca emitía una sensación fría y sin emociones, recordándome los hospitales de mi viejo mundo. Ahora que estamos dentro del castillo en sí, es mejor no conversar con nosotros ni con ninguna de las lanzas, susurró con un escalofrío inusual en su voz. Cuando entramos por la puerta hecha toscamente caminamos en silencio, con solo los ecos de nuestros pasos llenando el pasillo. A ambos lados había puertas que no coincidían con el corredor metálico. Había puertas de diferentes colores y materiales, todas muy distintas entre sí. El corredor no parecía tener un final, pero afortunadamente, Barai nos detuvo en una puerta aparentemente aleatoria a nuestra izquierda en el camino. Llamó a la puerta sin pausa hasta que se abrió, revelando al oso blindado de un hombre. Lo miré más de cerca. «Milords», el guardia se arrodilló inmediatamente con la cabeza gacha. «Levántate», Barai respondió fríamente. El guardia se levantó, pero no hizo contacto visual con ninguna de las dos lanzas. En cambio, su mirada estaba fija en mí mientras me miraba con curiosidad y cautela. «Dile al consejo de nuestra llegada». Alfred despidió al guardia con impaciencia. El hombre blindado hizo otra rápida reverencia y desapareció detrás de una puerta negra oculta que parecía ser parte de la pared. Después de unos minutos, el guardia regresó y nos abrió completamente la puerta, permitiéndonos entrar. La Lanza Cero y la Lanza Balrog han recibido permiso para reunirse con el consejo, junto con el prisionero llamado Arthur Lewin. Miré a Alfred, alzando una ceja. Cuando pasó junto a mí, murmuró: «Ga». Nombres en clave, como si estuviera avergonzado.
No pude evitar soltar una sonrisa irónica antes de seguir a las dos lanzas. Lo que sea que espere por delante probablemente determinará mi futuro, pero todo lo que podía pensar era cuáles eran los nombres en clave de todas las otras lanzas. Mientras paseaba al guardia y atravesaba la puerta oculta, pude sentir de inmediato el cambio en la atmósfera. Estábamos en una gran sala circular con un techo alto que parecía estar hecho completamente de cristal. La habitación estaba decorada de forma sencilla, con solo una larga mesa rectangular en la parte trasera. 6 sillas, cada una sentada con uno de los miembros del consejo, nos enfrentaron a los tres mientras nos miraban, cada uno con diferentes expresiones. Sus majestades Olfred y Barai se inclinaron hacia el consejo mientras los antiguos reyes y reinas se levantaban de sus asientos. Sin saber qué dictaba exactamente la costumbre en situaciones como esta, seguí las dos lanzas y también me incliné, ignorante. ¿Piensas en ti mismo al mismo nivel que las lanzas? Deberías arrodillarte como mínimo como señal de respeto, una voz ronca retumbó. Levanté la vista para ver que era el antiguo rey enano, Dausid Greysaunders. Lucía una espesa barba marrón que se derramaba de su barbilla y cubría su torso superior. Tenía un barril en su pecho cubierto por una armadura de cuero respaldada que parecía estar restringiendo sus músculos en lugar de protegerlos. Sin embargo, al mirar su mano suave e insensible tocando la flauta de vino de oro, tuve dudas sobre si esos músculos se usaron alguna vez, o si eran simplemente para mostrar. Me costó mucho controlar mi rostro, ya que se contorsionó en una mirada de molestia, pero antes de que pudiera refutar, vi a Alduin Eralit, el padre de Tessia y el antiguo rey elfo. Me dio un rápido movimiento de cabeza, con una expresión de preocupación en su rostro. Apretando la mandíbula, cedí. Mis disculpas, sus majestades. No soy más que un niño del campo, sin educación en los modales adecuados, le dije con los dientes apretados, arrodillándome. HMPH. Se dejó caer de nuevo en su asiento, cruzando los brazos. Incluso mientras se hundía en su silla, era imposible ignorar el robusto marco que tenía el antiguo rey enano. Las venas de sus brazos se estiraban con cada pequeño movimiento. Junto con una gran barba erizada y ojos oscuros y pesados, incluso como un enano, parecía mucho más grande de lo que realmente era. Ahora. Estoy seguro de que el viaje había sido largo y todos están ansiosos por comenzar. Barai, libera a Arthur, el padre de Curtis, Blaine Glider, era el que acababa de hablar. La lanza femenina disipó las esposas congeladas que unían mis muñecas, pero dejó a la dormida Sylvie dentro del orbe congelado, mientras observaba a los gobernantes de este continente. Habían pasado años desde la última vez que vi a Blaine y Priscilla Glider, pero además de las pocas arrugas adicionales, poco había cambiado sobre ellas. Me di cuenta de que la ex reina se veía un poco fatigada, pero su expresión no revelaba nada. Era la primera vez que veía a la ex reina enana, pero ella era tal como yo esperaba. Varonil. Tenía una mandíbula definida y cuadrada con ojos afilados y cabello oscuro recogido hacia atrás en una cola de caballo. Sus anchos hombros tensaron la tela de su sencilla blusa marrón mientras permanecía sentada en su silla. Alduin y Merial Eralit, sin embargo, parecían haber envejecido más. Si bien solo habían pasado días desde la última vez que los vi, no me sorprendió, ya que su única hija había sido el centro del acto de terrorismo de Draneave. Las dos lanzas que me habían escoltado hasta aquí retrocedieron unos pasos mientras miraba al consejo. Alduin Eralit habló en un tono amable, su expresión se hizo casi culpable por traerme aquí. Arthur Lewin. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte, no como líder sino como padre por salvar a mi hija y debo recordarte que estamos aquí como líderes de este maldito continente, no como padres. Dausid intervino, golpeando sus puños sobre la mesa. Este niño mutiló a uno de sus compañeros de escuela antes de matarlo. ¿Debo leer la descripción que uno de los exploradores nos envió tan amablemente? Priscilla sacudió la cabeza, intentando calmar la situación. Dausid, no creo que sea necesario. Ambas piernas, aplastadas hasta la mitad del muslo. Brazo izquierdo, desmembrado y cauterizado más allá del codo. Brazo derecho, congelado y aplastado. Genitales. Mientras el antiguo rey enano seguía leyendo el pergamino, incluso parecía tener dificultades para decir lo que vendría después. Genitales, junto con el hueso pélvico, aplastados y creo que es suficiente, Dausid, advirtió Alduin. Parece que he hecho mi punto. Sí, todo es conveniente y todo lo que este chico pasó para salvar a toda la escuela, pero no justificó el tormento por el que hizo pasar a su compañero de escuela.
Para mí, solo puedo ver esto como él usando todo este fiasco como una excusa para vengarse de alguien con quien claramente ha tenido enemistad desde el pasado, dijo Dowsit con frialdad. No se puede decir que el motivo principal de este chico para profundizar ciegamente en una escena tan peligrosa era solo para vengarse. E incluso si lo hizo, ¿qué pasa? No puedes probar a nadie aquí cuáles fueron los motivos de Arthur. Hizo lo que no pudimos hacer en momentos de necesidad, y eso fue potencialmente salvar a todos los estudiantes dentro de Xirus, ladró Alduin, su rostro se puso cada vez más rojo. Sí, y es por eso que no estoy sugiriendo que matemos al niño. Solo necesitamos simplemente lisiarlo como mago, fue la ex reina enana quien habló esta vez. La fría indiferencia en su voz pareció incluso hacer que su esposo vacilara por un momento. Lo que mi esposa, Glaudera dijo, es exactamente lo que pienso también. Este chico es demasiado peligroso si lo dejamos solo. Imagina si él y su dragón mascota deciden hacernos enemigos. Mis oídos se animaron ante la mención de Sylvie. Dios mío, ¿te escuchas? Suenas como un criminal paranoico. Blaine, Priscilla, ¿qué tienes que agregar a todo esto? La madre de Tessia preguntó, sacudiendo la cabeza, desconcertada. Merial, mi marido y yo estamos de acuerdo con usted en esto, hablando como padres, dijo Priscilla uniformemente, con la espalda de conmutación mirada distante y vuelta de Sylvie y a mí, pero, lo mejor es tener en cuenta las vistas de Grey Saunders, y lo que digan, dirán con todo el continente en juego y que, paralizamos al niño y matamos al dragón, todo por la posibilidad de que el niño albergue sentimientos negativos hacia nosotros y decida vengarse. Alduin casi gritó cuando se puso de pie, frente a los otros líderes. Alduin, conoce tu lugar. No pienses que estás al mismo nivel que nosotros solo porque te sientas aquí. ¿Puedo recordarle su incapacidad para cuidar incluso sus propias lanzas? Dowsit gruñó amenazadoramente mientras señalaba acusadoramente al antiguo rey elfo. Este continente está potencialmente al borde de la guerra y fuiste lo suficientemente descuidado como para perder a una de nuestras mayores cartas de triunfo. Sus majestades. ¿Me trajeron aquí para simplemente escuchar mi juicio o se me permite? No hablarás hasta que se te indique. Dowsit rugió, interrumpiéndome. Me niego a cualquier reclamo que este chico esté tratando de hacer. Podría decir que el propio dios del hierro le habló y le ordenó que hiciera todo esto, pero no cambia lo que había hecho y lo que podrá hacer si lo dejamos solo. Los exploradores todavía están en el medio de recopilar información de los testigos. No veo ningún punto en que esté aquí si ni siquiera se me permite hablar y dar mi opinión sobre lo que sucedió y por qué sucedió de la manera en que sucedió. Hice todo lo posible para controlar el volumen y el tono de mi voz, pero me di cuenta de que salía mucho más fuerte de lo que había querido. Tienes razón. No hay necesidad de que este prisionero esté aquí. Olfred, enciérralo en una de las celdas inferiores y manténlo allí hasta nuevas órdenes. Además, encierra a su mascota en una bóveda. Glaudera Grey Saunders respondió por su esposo, agitando su mano hacia nosotros. Dowsit, Glaudera, el consejo no es para que corras y pidas lo mejor como te parezca. Haya. Alduin gruñó. Detrás de él, una figura enmascarada en las sombras se arrodilló, esperando una orden. Apártate, elfo. Recuerda que solo tienes una lanza a tu disposición. Hubo una fuerte tensión cuando el rey elfo y el rey enano se miraron. Alduin fue quien admitió mientras se sentaba a regañadientes en su silla. Por un breve momento cuando fui recogido por el caballero de piedra de Olfred, nuestras miradas se encontraron. Pude ver la determinación implacable en su mirada mientras me daba un firme asentimiento. Me mordí la lengua y elegí permanecer en silencio. Era obvio que el antiguo rey y la reina enanos estaban todos para lisiarme, mientras que el glider se mantuvo neutral ya que aún se desconoce mucho. Tendría que confiar en Alduin y Merial si Sylvie y yo íbamos a llegar a casa ilesos. Mientras el caballero de piedra me llevaba por una puerta diferente y bajaba un tramo de escaleras, traté de hablar con Olfred con pocos resultados. Echando un vistazo, parecía la típica mazmorra del castillo donde se encontraban prisioneros de guerra y traidores. Estaba en una de las muchas celdas, pero gran parte del área estaba cubierta por sombras que la luz de las pocas antorchas no podía alcanzar. Esta será tu celda, Arthur. Tu vínculo se colocará en otro lugar. El caballero convocado que me llevaba de repente se derrumbó en polvo al llegar a la cámara de mi calabozo. Aterricé de manera bastante impresionante sobre mis rodillas y codos cuando Olfred cerró la jaula de metal. «Ouch, podría haberme advertido», murmuré en voz alta, quitando el polvo de mis rodillas. Esta voz. «Arthur. Arthur Lewin». Mi cabeza se alzó al oír el sonido débil pero familiar. «Directora Gootsky».
Capítulo 100. Directora Gootsky. Farfullé incrédulamente. Ese sí. Aunque, directora ya no parece ser apropiado, ya que me quitaron ese título. ¿Quién hubiera imaginado que te encontraría aquí, Arthur? Respondió débilmente, y por el audible jadeo en su discurso, parecía como si hubiera sufrido mucho. ¿Despojada de su título? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás aquí, directora? Me apoyé contra las barras de metal de mi jaula con la esperanza de escucharla más claramente. Por la fuente de su voz, deduje que su celda estaba diagonalmente opuesta a la mía, pero debido a la forma en que se instalaron las antorchas, la mayoría de las celdas todavía estaban en la oscuridad. Llegaremos a eso más tarde. Arthur, ¿cómo terminaste encerrado? Con tu habilidad, supuse que serías capaz de defenderte lo suficiente para ti o al menos escapar si es necesario. Había un toque de desesperación en la voz de Cynthia cuando me preguntó. Tessia fue mantenida cautiva por Lucas y tuve que usar la mayor parte de mi mana para luchar contra él. Cuando aparecieron dos de las lanzas, no tenía la fuerza suficiente para escapar, suspiré. Yo me disculpo, no entiendo del todo. El niño medio elfo, Lucas. Era obvio que la directora Gootsky no estaba al tanto de todos los acontecimientos recientes en su propia academia, lo que no me sorprendió, ya que seguramente habría estado allí para ayudar si lo hubiera sabido. La llené tan detalladamente como pude en el silencio de la mazmorra, solo pudiendo suponer que su silencio indicaba que estaba escuchando fervientemente. Era difícil saber si las otras celdas también tenían prisioneros adentro, pero la información que estaba revelando no era exactamente confidencial, así que atrapé a Gootsky hasta los eventos de lo que acababa de suceder con el consejo. ¿Puedes describirme cómo exactamente te parecía el chico, Lucas, cuando luchaste contra él? Preguntó Gootsky. Además del aumento masivo en sus capacidades de manipulación de mana, noté que su apariencia física también era diferente. Veamos, tenía ese tono de piel gris y enfermizo, así como líneas oscuras, que supuse que eran sus venas, que le bajaban por la cara, el cuello y los brazos. Su color de cabello también había cambiado. No era rubio como lo recordaba, pero era más de un color blanco y negro polvoriento. Siempre se había sabido que la familia Wilkes tenía una gran afición por los elixires, sin importar los efectos secundarios que pudiera haber. Ningún elixir en este continente tiene las capacidades para mejorar el núcleo de mana del usuario drásticamente, Arthur. ¿Y no fuiste capaz de vislumbrar cómo era el líder de todo este desastre? La directora Gootsky interrumpió, su voz afilada con frustración. Desafortunadamente, no llegué a tiempo para verlo. ¿Por qué? Solo quería confirmar algunas cosas, pero creo que ya tengo una comprensión básica de toda la situación. Sabía que iba a suceder, pero no tan pronto. Están avanzando con el plan demasiado rápido. Podía escuchar los pasos de la directora haciendo eco mientras caminaba dentro de su celda. ¿Qué quieres decir con que sabías que iba a suceder? ¿Quiénes son? Directora Gootsky, estoy comenzando a tener una sospecha persistente de que realmente espero poder denunciar simplemente mi falta de juicio. Hubo una breve pausa de los dos donde solo los parpadeos de las llamas de las antorchas rompieron el silencio inmóvil de la mazmorra. No puedo decirlo, Arthur. Estoy obligada por fuerzas más allá de lo que cualquiera de nosotros puede esperar enfrentar. Lo siento de verdad. ¿Una promesa? Ya veo. Qué conveniente. ¿Y hay alguna forma de eliminar este enlace? Le pregunté en respuesta, sonando más sardónico de lo que pretendía. He buscado durante décadas sobre este asunto, y todos fueron inútiles. La directora Gootsky dejó escapar un profundo suspiro, ignorando mi tono. Entonces la razón por la que estás encerrada aquí es porque, por lo que me has dicho y en base a lo que ya sé, parece que me han convertido en un chivo expiatorio que el Consejo desea utilizar como una excusa conveniente para todo lo que ha sucedido recientemente. ¿Por qué el Consejo necesitaría un chivo expiatorio? No puedo decir la razón de esto también, respondió ella. Había una clara frustración en su tono, pero no dirigida a mí, sino a sí misma. Arthur, me duele seguir hablando de esto. Incluso la sola idea de mencionar lo que sea alguien activa la maldición. Ambos deberíamos descansar un poco. Dios sabe que lo necesitaremos. Soltando un suspiro, me alejé de la puerta de metal y apoyé mi espalda contra la pared rígida de piedra de mi celda. Incluso sin el artefacto que une mi núcleo de mana, todavía no podía usar ningún tipo de magia aquí. Sin nada más que hacer, mi mente comenzó a correr con diferentes pensamientos. Estábamos dentro de un castillo flotante ubicado sobre uno de los extremos más profundos del Claro Bestia. Suponiendo que pudiera escapar con Sylvia y la directora Gootsky, ¿podríamos incluso salir vivos del Claro Bestia?
Sylvie estaba fuera de discusión ya que su reciente transformación la había dejado en un estado un poco mejor que un oso hibernando. Goochki era un mago eólico de núcleo plateado, lo que podría ser suficiente para que voláramos. Retrocedí en mi plan después de darme cuenta de que probablemente los tres aún seríamos eliminados. En nuestro camino hacia aquí, las dos lanzas tuvieron que liberar constantemente una fuerte intención asesina para alejar a cualquier bestia. Incluso entonces, fueron lo suficientemente cautelosos como para ocultar todas nuestras presencias a veces. Sería casi suicida pensar que simplemente podemos volar sobre los claros bestia. Después de lo que parecieron horas de deliberación, solo pude chasquear la lengua con frustración y rodar sobre el piso frío para tratar de dormir un poco. Era imposible después de todo. Se estaba volviendo cada vez más difícil reducir la sensación de desesperanza mientras más continuaba planeando nuestro escape. Punto de vista de Blaine Glider. ¿Qué demonios fue eso, Glider? Pensé que teníamos un acuerdo. El antiguo rey enano ladró después de cerrar la puerta de mi estudio. Sí. Soy muy consciente de lo que es el acuerdo. Tenga la seguridad de que tendrá mi voto y el de mi esposa, Tausid. Sin embargo, ni siquiera usted puede obligarme a decir tan irracionales acusaciones al chico que acababa de salvar a toda la futura generación de este continente, incluidos mis hijos, respondí con frialdad, vertiéndome un poco de licor viejo. Y digo que no habrá generación futura si no te pones de mi lado. Arthur y su vínculo tienen que irse. Ese fue el acuerdo. Deben ser devueltos a él si queremos tener un futuro en este continente. Sé lo que está en juego, Tausid. No necesito que me fastidies cada vez que te sientes inseguro. Lo que tú y yo estamos haciendo es traicionar a toda la población, ¿te das cuenta de eso, sí? Sí sé, mirando al enano que no era mucho más alto que yo incluso cuando estaba sentado. No se considera traicionar si este continente ya estaba destinado a la aniquilación. Blaine, tú y yo sabemos lo que le sucederá a Dikaten, independientemente de si tratamos de salvarlo o no. Tenemos que mirar más allá de eso y tratar de salvar lo que es importante para nosotros, consoló, sus manos gesticularon de manera aplacadora. Si eso es lo que te dices a ti mismo para dormir por la noche, adelante. Lo que estamos haciendo es abandonar a nuestra gente para que podamos salvar nuestros propios traseros, me burlé, sacudiendo la cabeza. Eso es lo que me digo a mí mismo. Lo que prometió no es un mal negocio. Toda tu familia vivirá y le servirá como lo hará mi familia. ¿Y qué hay de nuestra gente, Tausid? ¿Qué hará él con los ciudadanos de Dikaten? Si incluso el reino de Sapin y Darth no están seguros después de que le prometimos lealtad a él, ¿qué pasará con el reino de Elenoid? Ga. Los elfos siempre han sido demasiado anticuados y justos para su propio bien. Ese viejo Geser, Virion, nunca permitiría que Alduin se pusiera del lado de él. También es una lástima, pero, a diferencia de nosotros, los elfos no se darán cuenta de lo que realmente significa ser líder. Imagínense, Blaine, la tecnología, las riquezas que él y su gente aportarán a Dikaten. La inmortalidad, la fuerza marcial incomparable y la riqueza infinita ya no serán solo una fantasía para nosotros, sino solo una cuestión de tiempo. Cuida tus palabras. Lo estoy siguiendo por mi familia. No me agrupes con gente como tú, que está abandonando tu propia raza por el bien personal. Estoy seguro de que puedes imaginar lo que probablemente hará una vez que llegue. ¿Qué será del resto de las tres razas? Lo más probable es que sea un genocidio de alguna forma, o si es inteligente, los convertirá en todos sus esclavos. El antiguo rey enano quedó sin palabras por mi respuesta. Su boca se movió como si intentara refutar mi argumento, pero no salieron palabras audibles. Sin embargo, el amor de mi esposa por nuestros hijos parece ser muy superior al de todo el reino humano, y mi deber de preservar la sangre Glider siempre triunfará, así que ten la seguridad de que te apoyaremos. Con suerte, mis antepasados perdonarán mis acciones ya que esta será la única forma de salvar la línea Glider, suspiré en derrota. Tausid levantó su mano, a punto de acariciarme el hombro cuando le di una mirada aguda. Fingiendo una tos seca, se excusó, dejándome a mis propios pensamientos oscuros en el silencio de mi estudio. Mirando fijamente a la habitación extravagantemente decorada, amueblada con madera rara tallada por maestros carpinteros, adornada con gemas y metales raros que valen más que un pequeño pueblo, una sensación de temor y culpa comenzó a surgir en mi estómago. Estos lujos no significaban nada para mí. Toda mi vida, lo que quería era ser el mago más fuerte para enorgullecer a mi padre y a mis antepasados. Sin embargo, era obvio que mi talento como mago era deficiente en comparación con incluso los campesinos del campo.
Solo al gastar una enorme cantidad de recursos en elixires y ayudas para fortalecer el mana apenas pude entrar en la etapa roja. Incluso hacia mi propia esposa e hijos, me sorprendí albergando sentimientos de envidia mordaz. Siempre me había avergonzado de esto, pero había poco más que pudiera hacer. Incluso tener control sobre las dos lanzas no ayudó a mis sentimientos de inferioridad, en cambio, fue un recordatorio diario para mí de que, para gobernar adecuadamente a mi propia gente, necesitaba estar vigilado en todo momento porque no era lo suficientemente fuerte para valerme por mí mismo. Realmente estaba tomando esta decisión por la seguridad de mi familia y de mí o, como Dao-Si, tenía hambre y ansiaba un poder incomparable a otros magos. Estar en el pináculo de donde mi gente me temía y respetaba únicamente por mi fuerza, y no por la protección de las lanzas que tenía bajo mi control. ¿Era eso lo que realmente quería? Después de una hora de contemplar, me di cuenta en mi estado de embriaguez de que ninguna cantidad de alcohol podría eliminar esta sensación miserable. Tropecé con mis propios pies y caí al suelo. Perdiendo mi control sobre la copa que estaba sosteniendo mientras caía, se hizo añicos en el suelo delante de mí. Los fragmentos se incrustaron en el brazo. Solo podía maldecir de frustración por mi propia incapacidad. Qué patético era yo, tropezando y siendo cortado por meros vidrios. Si hubiera nacido más talentoso, más poderoso. Me levanté, ignorando las manchas de sangre en el suelo, dejando los fragmentos de cristal en mi brazo sangrante mientras me tambaleaba hacia mi habitación. Podía oler el hedor a licor en mi aliento mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Los recuerdos de la primera vez que me encontré con el chico pasaron por mi mente mientras caminaba penosamente hacia la puerta que ahora parecía estar muy lejos. Incluso antes de que mis hijos comenzaran a hablar de Arthur desde la escuela, había dejado una profunda impresión, suficiente para que yo lo vea como una figura de gran importancia en el futuro. Quizás lo único más grande que sus fortalezas como mago fue su mala suerte al participar en esta conspiración. Lo siento, chico, murmuré por lo bajo. Me gustaría creer que es por el bien de este continente que te conviertes en un sacrificio. Incluso mientras decía esto, las palabras sonaban vacías para mis oídos. Tenía la esperanza de decirlo en voz alta, proporcionaría algún tipo de seguridad en sí mismo, pero lo que sentí por Arthur no fue pena o simpatía. Más fuerte que los sentimientos de un rey que se sacrifica por el bien mayor, incluso más fuerte que el peso de un glider tratando de mantener viva su línea de sangre, sentí esta sensación relajante de mi oscura envidia resuelta con la muerte de este chico. Me odiaba por esto, pero ¿y qué? Soy Blaine Glider, cuarto de su nombre, pero mis talentos como mago ni siquiera equivalen a una sola gota en comparación con el océano que es Arthur Lewin. ¿Por qué ese chico sin origen tiene un poder que me quedaría mejor? Abrí la puerta y me tambaleé vacilante, negando que las criadas se apresuraran a ayudarme. Lo siento, muchacho, murmuré de nuevo. Es por el bien mayor, por mi bien mayor. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse, y con esto me despido. Sayonara.